Estamos con el profesor Rudy Coria para hablar de cómo ve la Argentina y los argentinos. ¿Qué tal? Buenos días, Rudy. Buenos días. Bueno, para empezar, tomé un párrafo de una locución del doctor Facundo Manes que dice así: notable paradoja. En el siglo de las comunicaciones resulta cada vez más difícil escucharnos unos a otros. Es probable que aquella máxima según la cual no debemos hablar de política o de religión entre familiares o amigos nunca haya estado tan vigente como en estos tiempos, marcados por antagonismos irreductibles que comenzaron siendo políticos, pero que se fueron extendiendo hacia otros espacios de nuestra vida cotidiana. Hoy es frecuente escuchar que somos una sociedad atravesada por una grieta. La pregunta sería, ¿cuándo vamos a entender que la grieta nos hace cada vez menos inteligentes y más pobres? ¿Te parece así? Bueno, Sí, decime. sí, mientras el hombre no se convenza de que tiene que cambiar él sus comportamientos, tanto en lo individual como en lo colectivo, y vamos a seguir siempre con los mismos problemas. Yo tengo una visión religiosa de la vida, Ajá. lo que no significa que sea yo un religioso que actúa en los templos. Sí, sí. Solamente la visión mía de la vida es a través de la óptica religiosa. El hombre, la humanidad, se ha alejado de la idea de Dios. Ha considerado de que solamente con su razón y su inteligencia le era suficiente como para poder vivir. Y hoy se da cuenta de que eso no le sirvió absolutamente de nada. Bien. Ahora, ¿te parece que esta grieta solo sirve para ganar elecciones? No, la grieta esta es artificial, porque son separaciones que se generan a través de los espacios políticos y espacios de interés. Serían los que antiguamente llamábamos nosotros grupos de presión. Claro. No, esto no significa para ganar nada, al contrario. Lo que ha mostrado el virus, que donde fracasó el hombre, porque fíjense ustedes, si antiguamente existían los profetas que anunciaban al pueblo de Israel cuando se equivocaba, y terminaron esos profetas muertos por ese mismo pueblo, hoy, en la época moderna, esos profetas fueron reemplazados también por otros hombres y otras mujeres que vinieron anunciando y predicando el cambio de comportamiento de las personas, de manera que su relación fuera solidaria y no competitiva. Ahora, Eso ha fracasado, lamentablemente. en base a lo que me estás diciendo, o sea, ¿el fracaso fue de los dirigentes o del pueblo en general? No, el fracaso en este momento el virus ha demostrado que ha sido en general. Los dirigentes han surgido de ese mismo pueblo. Claro. Y el fracaso es del pueblo. Hoy el pueblo está comprobando que el hecho solidario le ha servido, al ponerlo en práctica ahora, resolver toda la problemática que está generando el aislamiento. El aislamiento, ¿cómo se rompe? Y con el hecho solidario uno con el otro. Claro. Ahora, después de tantos años, hablo en nuestro país y a nivel mundial de individualismo, ¿cómo haces ahora para crear una cultura solidaria tan rápido? No se va a crear tan rápido. La misma gente va a tener que empezar lentamente, pues eso va a costar mucho esto. La recuperación Sí, va sí, a ser lenta. claro. En la medida que el hombre vaya despertando su conciencia, la recuperación se va a acelerar. No nos olvidemos nosotros cómo era el escenario al término de la Segunda Guerra Mundial. Claro. Europa totalmente destruida, salvo algunos lamparones. Sí, sí, sí.
y toda la economía hecha pedazos. Claro. Así que nosotros en este momento vamos a estar en una situación muy similar. Claro. La ventaja que podemos tener nosotros en este momento, que está todo globalizado. Sí. Y que en cuestión de segundos yo me puedo comunicar directamente con Holanda o directamente con Rusia, claro, o directamente con China. Entonces, el intercambio de propuestas y de opiniones lo podemos hacer tecnológicamente ya. Lo que pasa que, como lo vos decías, hay espacios similares, podría ser después de salir la Segunda Guerra Mundial y lo que nos va a pasar a nosotros después de que pase la pandemia. Lo que yo creo que es distinto es la gente. Entonces, quizá en aquel momento era más fácil ordenar y ahora un poquito más difícil. Porque a veces Sí, esa globalización que vos estás diciendo te patea en contra también. sí, sí, indudablemente que se va a hacer más difícil, pero precisamente se hace difícil porque la gente fue tomando conciencia del valor que tiene como persona. Bueno, esa misma facilidad que tuvo para poder reconocerlo le va a permitir también provocar el hecho solidario. Hoy, por ejemplo, todos los países que están en la misma categoría que el nuestro, que han vivido en toda su historia de la deuda, Sí, nada sí, más, sí. Los acreedores, entre comillas, no van a tener más remedio que condonar las deudas y empezar todo de nuevo. Claro. Es decir, ¿qué hicieron los aliados con los derrotados y los países que intervinieron en la Segunda Gran Guerra? Un terrible y gigantesco plan Marshall, sí, para poner en marcha las economías. Claro. Porque hoy hay que poner en marcha todo el sistema productivo, pero también el sistema productivo tiene que tener quien le vaya a consumir. Seguro. Bueno, entonces todo eso va a significar que nos tenemos que sincerar. Hemos vivido de la mentira, de una gran mentira. Vos pensás, Miguel, que en 1994 modificamos la Constitución. Sí. No como demanda del pueblo para resolver sus grandes problemas existenciales, sino para resolver el problema político de sectores políticos. Claro, claro. Y bueno, en ese momento se comprometieron a tener que modificar todo el sistema impositivo. ¿Por qué? Porque el impuesto tiene un objetivo solidario, Sí. que es el de que cada uno contribuya a la caja común para que esa caja común forme un fondo y resuelva el problema de las necesidades comunes. Pero como eso tendría que ser la realidad, pero como la mezquindad Sí. humana hace que desconozca eso y lo utilice para obtener ventajas sobre otros sectores del pueblo, Seguro. de la sociedad. Bueno, Ahora, no nos olvidemos que uno de los objetivos que tiene el cristianismo es el de que todos los seres humanos tienen que disfrutar de los bienes terrenales, porque la creación fue hecha para todos, no seguro. para un sector. Bueno, eso me trae a colación, el Papa dice, nos habla de la cultura del encuentro, de la unidad. Necesitamos no solo solidarizarnos, sino también fraternizarnos. Lógico. O sea, no se trata de tener miradas iguales, sino desde la diversidad buscar el bien común para todos. Pero no, por eso, el Papa es en este momento es la voz que está exigiendo el cambio de comportamiento en toda la humanidad. ¿Y cómo lo tiene que hacer él? A través de la Iglesia. Claro. Pero resulta que los que integran la Iglesia, en su gran mayoría, hace oídos sordos. Claro. O porque no lo entienden, o porque no tienen ganas de trabajar, o porque no tienen el grado de compromiso,
o porque directamente no tienen fe. Sí, acá directamente se da una paradoja. Mucha gente fuera de la Iglesia Católica apoya al Papa y gente dentro de la Iglesia Católica no. Es algo insólito esto. Bueno, por eso mismo, hoy el problema creo que está planteado a nivel mundial entre los que creen y los que no creen. Claro, Es decir, los que creen en la existencia de Dios y los que niegan la existencia de Dios. Se va, en la medida, nosotros como hombres de fe estamos convencidos que en la medida que se establezca una relación directa de cada ser humano con Dios, se va a poder ir resolviendo los problemas. Porque ¿cuáles eran los grandes principios que Jesús nos planteaba? Amar al otro. seguro, Y le preguntaron, ¿y cómo hay que amarlo? ¿Y cómo vos te amás? seguro. Si yo me quiero, yo con esa misma intensidad tengo que querer al otro. Seguro. Y bueno, y entonces, ¿qué problema puede subsistir entre dos personas que se quieren? Ninguno. ¿Te Rudy, das cuenta? Mirá qué sencilla que es la cosa. eh, Hoy usamos los eufemismos. Fondos de inversión llamamos. ¿Qué fondos de inversión? Son simplemente los que juntaron el dinero para prestarlo. seguro. ¿Esa gente lo presta para beneficiar a otro? No, No, para ello. para ellos. Bueno, Rudy, espera un segundito que hacemos un cortecito publicitario y seguimos. Bueno, Rudy, seguimos con este cuestionario, ¿no es cierto?, que está tan interesante, ¿no? Ahora, Adelante. nuestro país vive dentro, desde nuestros orígenes, podríamos decir, recordar a Manuel Belgrano en lo económico, dos modelos. Aquel que apuesta al campo, que nos sacará a flote, y otro que propone que la industria. Belgrano decía sumar el valor agregado al producto primario. Por ejemplo, si vendemos zapatos, no solo vender el cuero, sino el zapato. ¿Te parece que todavía estamos en deuda con eso? Bueno, yo creo, sinceramente lo creo así, que a partir de este momento lo que tenemos que hacer es dejar de mirar para atrás y empezar a mirar para adelante. Porque hoy el desafío nos plantea el futuro. Vos pensás que ya llegó la generación de mi bisnieto. Sí, sí, Yo no puedo mirar eso con una, ¿cómo te podré decir? Sin prestarle atención. Esa generación no puede vivir con las fórmulas que nosotros tuvimos hace 100 o 200 años. claro. Yo te diría más, con las fórmulas que hemos tenido hasta ahora. Porque todo lo que tengamos que poner en marcha, y por suerte en este momento lo tenemos que hablar a nivel mundial, Sí, sí. todas las economías van a tener que ponerse de acuerdo de cómo vamos a facilitarle a todos los seres humanos el acceso a los bienes. El acceso a los bienes, no a lo que produce uno u otro. No, no, seguro. Hoy ya mismo, pues es por eso, hoy es un desafío para los dirigentes que se ha tocado, por suerte o por vocación, asumir la responsabilidad de gobernar. Hoy estaba escuchando que la premier alemana y el presidente francés llegaron a un acuerdo que dejaba de lado los intereses económicos que presionaban del grupo holandés. Ajá. Es decir, a medida de que los sectores del mundo se den cuenta de lo que hay que hacer es dejar de dominar al resto y facilitarnos entre todos las fórmulas para poder tener acceso a esos bienes, vamos a poder resolver los problemas. Ahora, no nos vayamos a ilusionar diciendo de que vamos a encontrar el paraíso. No, No, no. vamos a avanzar. En el tiempo
vamos a dar un paso para adelante, pero ese paso no va a ser suficiente para resolver el problema humano que se ha presentado. Claro. Nosotros, por ejemplo, nos hemos olvidado de que hace poco criaturitas y seres humanos aparecían en las playas de Europa muertos, Sí. porque se habían caído de los botes de los cuales huían, Claro. de sus lugares de origen para ir a buscar quién los alimentara. Es decir, esa es una barbaridad. Esa es una barbaridad que todo el mundo tiene que asumir como propio. ¿Te das cuenta? Nosotros tenemos un país, nos llenamos la boca de que tenemos capacidad para alimentar a 300 millones de habitantes o no sé qué cifras le colocan, pero resulta que ese país no está desarrollado. Claro. Vos fíjate el absurdo, un país que goza en su gran territorio que tiene, sectores del territorio, un sol espectacular, nunca lo utilizamos como energía. Claro. El viento mismo. Tenemos la Patagonia, claro, con sus vientos, nunca lo utilizamos. Tenemos ríos caudalosos, no lo utilizamos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Claro. ¿Te das cuenta, Miguel? Yo creo que nos tenemos que cuestionar todo y nosotros tenemos que ayudar los que más o menos nos damos cuenta de cómo viene la cosa, porque nosotros, ¿cuánto hace? Claro. venimos predicando. Yo acabo de cumplir 88 años y me acuerdo que a los 16 yo ya asumía un compromiso en el seno de mi sociedad. Claro. Yo era secretario de mi centro de estudiantes. Claro. No para generar un conflicto en la escuela, sino ¿para qué? Para resolver el problema a mis compañeros que estudiaban y que provenían de hogares pobres y no tenían capacidad económica para comprar todos los elementos de estudio. Entonces, por eso, no nos engañemos más. Ahora, somos libres. Y el hombre, en uso de su libertad, puede suicidarse si él quiere. Claro. Dios no se lo va a impedir. Hay un texto del Evangelio de hace poco donde dice muy claro, todo sucede con conocimiento de Dios. Puede suceder una barbaridad y Dios no lo desconoce. Claro. Pero Dios le dio al hombre capacidad para poder evitarlo. Y si el hombre no lo evita, bueno, después a llorar al campito. Y seguro, eso seguro. ¿Te das cuenta? Y hoy las iglesias, por el producto de la epidemia, los sacerdotes tuvieron que echar mano a la tecnología que ignoraban hasta el momento para poder transmitir los oficios religiosos. Claro. Y se han encontrado también con la sorpresa de que grupos de fieles que asistían a una parroquia en la virtualidad iban a otra porque ese grupo de sacerdotes estaba mucho más cerca de la gente que ellos. Es verdad. ¿Te das cuenta? Claro. Entonces, cuando se produzca el regreso, ellos, pero que además han desconocido las directivas del Papa. Claro, claro. Porque el Papa les dijo, derrumben las paredes de sus parroquias. Claro. Porque la parroquia, en el concepto que teníamos antes del Vaticano II, era una. Y después del Vaticano II fue otra. Seguro. Nadie quiso transformar las parroquias. El Papa les advirtió y lo dijo de una forma que muchos dijeron, qué grosero. Van a transformarlas en ONG. Hay mucha gente que a lo mejor no sabe lo que es ONG. Claro. Organización no gubernamental. Una sociedad de fomento, digamos. Seguro. ¿Te das cuenta? Porque ¿en qué se transformaron las parroquias?
en repartir ropita, Claro. bolsa de alimento y hacer un oficio religioso. Y Rudy, mira, en base a lo que estás hablando, fíjate que el Papa, con el encíclica Laudato Si, va para ese lado. Y yo me juego la vida que más de la mitad de los católicos no tienen idea de qué estamos hablando. Pero tener por seguro. O sea, tenés un Mirá, instrumento ahí para hacer el cambio que vos estás diciendo. pero todo el magisterio de la Iglesia ha sido ignorado, Miguel. Aparecida ni siquiera fue leída, Claro. ni siquiera fue leída, vos te consta. Ni siquiera fue leída. Aquellos que intentamos una vez, apenas si nos prestaron la atención 4 o 5 feligreses. El resto se burlaba de nosotros. Qué bárbaro. ¿Te das cuenta? Nosotros, con el gran compañero que he tenido en mi vida de lucha, que ha sido Legario, El otro muchacho. hemos asistido, claro, te das cuenta, nuestra generación aprendió a vivir comprometidamente. Claro. Yo no digo si nosotros teníamos la verdad, Está bien, está bien. porque nosotros también nos pudimos haber equivocado. Seguramente que nos hemos equivocado. Pero tenías el compromiso. Pero por lo menos teníamos un compromiso Claro, de alcanzar claro. determinados objetivos. Seguro. ¿Te das cuenta? Porque vos fíjate que yo todavía sigo adherido a Monseñor Saspe, Sí. y Monseñor Saspe, yo no le pedí a él un hecho heroico, simplemente que fuera leal a su compromiso de sacerdote, y él lo cumplió. ¿Y cómo lo cumplió? Muy sencillo, él era uno de los vicepresidentes del episcopado de aquel entonces, y como él no estaba de acuerdo, y lo aislaron sus colegas del mismo obispo, de la misma cantidad de obispos, lo dejaron aislado porque él no estaba de acuerdo en las relaciones que mantenían con el poder. Eso nos dieron a la gente joven de aquel entonces, nos dio un ejemplo testimonial de compromiso. Rudy, bueno, hacemos ahora otro espacio para la publicidad de la radio y seguimos, no cortes. Rudy, seguimos la última parte ya de esta entrevista. Una Argentina dividida por la desigualdad que la pandemia puso a la luz, en realidad que hoy hablabas hace un ratito, en donde no es cierto que todos estamos en la misma barca, sino que algunos pocos están en transatlánticos y otros apenas tienen una madera para flotar. Eso sería, digamos, lo que la pandemia puso sobre el tapete. El cambio sería ir para otro lado ahora, ¿no? Pero el virus, pues por eso yo tengo, a ver, yo seguramente estoy equivocado, pero yo tengo un concepto del virus muy distinto. Yo considero que el virus es producto de un hecho sobrenatural. Ajá. Es decir, podrán haber sido los chinos, sí. el murciélago, la gallina, cualquier cosa. Pero en este momento, por ejemplo, nadie sabe decirnos cómo apareció, quién le dio origen, por qué fue simultáneo en todo el planeta, y ahora están trabajando todos los laboratorios para ver cómo pueden controlarlo. Sí. Bueno, muy bien. Está bien, esa es la misión del hombre. Tiene que estudiar todo aquello que aparece que concurre en perjuicio de la existencia humana. Muy bien. Pero ese virus ha puesto al desnudo la gran mentira que se estaba viviendo en todos los pueblos del orbe. Sí. Y sobre todo en este continente americano que nunca terminó de desarrollarse. No. Simplemente los que gobernaron hasta ahora gobernaron a través de ciertas formalidades y puro empirismo. Nada de lo que fuera hecho por ellos asistía a desarrollar a la gente su condición de persona,
porque la diferencia entre individuo y persona es que el ser humano tiene conciencia de su dignidad cuando alcanza esa jerarquía de persona, pero cuando no la alcanza, él no sabe que tiene una dignidad a la cual se le debe respeto. Y bueno, hoy el gran planteo que tenemos nosotros acá los argentinos es arrancar trabajando todos juntos, porque no hay tantas diferencias. Más, Dios nos creó diferentes precisamente para que nos complementemos, Claro. para que la visión que yo tengo de la realidad la comparta con el otro que tiene otra visión de la realidad y saquemos un promedio. Claro. ¿Qué están, por ejemplo, qué están haciendo el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y el gobierno nacional y el gobierno provincial? Claro. ¿Qué están haciendo los tres representantes administrativos, políticos? Se juntan. Sí, seguro. Cada uno da una visión. Cada uno dice, y yo podría hacer esto. Y el otro, que se ponía más empecinado en hacer lo que él quería, llegó a la conclusión de que convenía acompañar un poco el esfuerzo del otro. Claro. Y ahora resulta que tenemos el tercer triunvirato. Está bueno eso. ¿Te das cuenta? Tenés razón. Porque de hecho, no gobierna un triunvirato, gobierna un presidente. Ajá. Más los intereses, los mezquinos intereses políticos, hacen que la figura del presidente sea, o pretendan disfigurarla, diciéndole que depende de la vicepresidenta. Claro. ¿Entendés? Ahora, todo esto se va a resolver cuando vuelvan los partidos políticos. Claro. Ahora, vos fíjate, el otro gran desafío que tenemos nosotros es la justicia. No hay justicia. No. Ahora, ¿por qué no hay justicia? Y porque fracasan los hombres. ¿Te das cuenta? Seguro. Siempre es el hombre. La ley no puede estar por arriba del hombre. Es al revés. El hombre tiene que ser superior a la ley. Lo dice el Evangelio de estos días, fin de semana, cuando le reprochan a Jesús los jerarcas del pueblo judío que trabajaban sábado. Claro, la norma que ellos tenían que el sábado había que descansar porque Dios había descansado un día en la creación del mundo y el sábado era para el descanso. Ajá. Y como Jesús curó en día sábado, le reprochaban que cómo es que había desconocido la ley. Claro. Y él dijo, el hombre está hecho para... No, el sábado está hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Es decir, el hombre no está hecho para la ley está hecha para el hombre. Claro. Porque la justificación de la existencia de la ley es que la ley tiene que asegurar el vínculo, por lo menos, de dos hombres con justicia. Es decir, que uno no explote al otro, que compartan las cosas comunes. Eso es lo que tiene que asegurar una legislación. Seguro. Por eso, hoy en la Argentina vamos a tener que escribir todo de nuevo. Y si no, seguiremos con los mismos problemas. Seguro. Ahora, Rudy, esto que estás contando, ¿te parece que en esta división o esto que veníamos relatando, estos grupos anticuarentena influyen? No, influyen para ellos. ¿Te das cuenta? Sí, por eso te digo yo, el uso de la libertad. No quieren ser en cuarentena, no lo hagan. ¿A vos te parece? Es lo más ridículo que el gobierno tenga que amenazar con sanciones económicas o legales para evitar
que el otro se enferme. Claro, es raro. Es ridículo, es ridículo, es ridículo. ¿Creen que el virus lo inventó alguien que es una herramienta política de dominación? No seamos estúpidos. Entonces todos los muertos que tuvimos, ¿qué eran? ¿Te das cuenta? No, yo creo que vamos a tener que recapacitar, pero en serio. Si no, seguiremos en esta payasada. Porque ahora podemos decir con total tranquilidad que hasta lo que hemos vivido hasta ahora ha sido una payasada. Vos fíjate que en el sector de Sanadí, donde yo vivo, no tenemos cloaca. Claro. ¿De qué me van a hablar a mí ahora? Seguro. ¿Por qué nos endeudamos? Por ejemplo, cada vez que el país, a través de un gobierno cualquiera, porque los gobiernos fueron civiles y militares, Sí. todos se endeudaron, porque decían que no podían financiar el desarrollo del país sin dinero, Claro. y que el país no tenía capacidad propia para poder solventarlo. Entonces tenían que pedir plata afuera. Pero nunca nos dijeron ese dinero que pidieron, en qué lugares fueron invertidos. Claro. Porque ahora la epidemia puso al descubierto que hospitales no teníamos. Seguro, claro. Y entonces Claro. el dinero que hemos pedido, ¿a dónde lo invertimos? Ahora, En la cancha de fútbol. ¿qué te iba a decir? También esto lo podemos, esta división, sentir en cuanto al rol del Estado. Pero total. Por ejemplo, cuando vos hablas de hacer el Estado más chico, Sí. te dicen que sos liberal. Enseguida busca una etiqueta. Claro. No, escúchame, es como si en tu casa, ¿no? Vos estás con Alicia y te dicen, miren, nosotros necesitamos que por lo menos se junten 4 familiares más de ustedes para que organicen la casa. Claro. Pero si con Alicia nosotros podemos manejar tranquila la casa. No. Tienen que ser por lo menos 4 más. ¿Entendés? Claro. Entonces, ¿qué sucede? Todas generaciones descubrieron, primero el Estado era chico. ¿Vos te acordás que, por la década del 40-50 los ministerios no superaban los 8 Claro. ministros? Sí, Hoy sí. tenemos como 50. Claro. ¿Te das cuenta? Ministro del pie, de la rodilla, ministro del dedo índice. No. Escucha, si es para justificar cargos para los amigos es una cosa, si es para servir a la gente es otra. Por eso siempre el planteo es ese. Esto va a ser útil para la gente. Claro. Vamos a... Los barrios, ahí está, otra cosa, los barrios humildes, porque ya no saben qué etiqueta ponerle. No, seguro. Barrios populares, no. Eso está mal también. ¿Qué barrio popular? Son barrios. Claro. Barrios donde la gente en algún lado se tiene que amontonar para ir a vivir, para ir a dormir. Bueno, ahora, ¿por qué en los territorios de los partidos, de los distritos, los que asumían las intendencias no sabían las tierras fiscales que tenían? Mirá que yo fui funcionario público. Sí, seguro. Dios me dio el premio de que 10 años de mi vida lo dediqué a ser funcionario público y yo sé, y saben los que si alguno me escucha luego, saben que yo como funcionario público tenía una visión y una actuación completamente distinta al resto. Eso lo saben todos. Por eso vivo en paz con mi conciencia y cuando me encuentro con gente que me conoció de aquel entonces, recibo el afecto y el saludo, que esa es mi mejor inversión. Seguro. Bueno, entonces... Redondea que se nos acabó el tiempo, Rudy. Bueno, creo que el gran desafío que se presenta ahora cuando termine el aislamiento es que vamos a tener que tirar
todo por la ventana y volver a escribir en serio, pensando que todo lo que hagamos es para servir que la gente se desarrolle como persona. Barajar y darle vuelta. Exactamente. Las viviendas que se construyan tienen que tener un sentido también humano. Bien. Evitar la promiscuidad de los que iban adentro. Bien. Bueno, Rudy, disculpanos que te dimos este tiempo, no tenemos más. Te agradecemos como siempre. Y bueno, y a través tuyo agradecer a cada uno de los 800 que participaron en los 800 programas de este Dame Luz que se cumplen con tu salida al aire y que dieron su aporte, su saber y el conocimiento y su aporte a esta realidad. Así que bueno, al contrario, el agradecido soy yo. así que bueno, buenos días, Rudy. Buenos días.